Muy bien, bienvenidos todos a mi primer tutorial de dibujo, y esta vez lo primero que veremos será cómo crear el efecto de rayos, o en este caso de energía, que vemos en distintas imágenes. Ahorita tengo aquí este ejemplo ya hecho para que vean cómo será el resultado final, pero procederemos a trabajar en una capa nueva. Para empezar, lo primero que quería enseñar sobre el trabajo en capas, porque algunas personas al parecer todavía no lo comprenden muy bien, pero son más nuevos en el programa, que es en este caso es Painttool 6, tienden a confundirse un poco con esto. De este lado, espero que se vea bien, vemos que hay varios iconos. El primero de aquí se llama nueva capa. Eso nos crea una capa, y dependiendo del orden en el que estén es en lo que vamos a marcar, y si se va a ver o no dependiendo de lo que haya encima. En este caso estoy trabajando por encima de la capa de Line Art, esta verde de aquí, y así lo que marque. Un ejemplo aquí, a ver, así lo que marque se va a mostrar por encima de lo que ya está. Si miren aquí, parece que estuviera borrando, aunque si cambio el color, digamos un verde aquí oscuro, y marco, si se fijan, se oculta lo que está debajo, aunque en realidad no lo estoy borrando, solamente estoy trabajando, como aquí, apretando este icono del ojo aquí, ocultamos esta capa. Se ve que no toca absolutamente nada de lo que había debajo, y así podemos trabajar más tranquilamente, sin que no mezclen colores, y realizando mejores efectos, lo que da una mucho mayor facilidad a la hora de lograr trabajos más prolijos. Bueno, ya aclarado esto, espero que se haya entendido. Vamos a empezar con lo que nos concierne en este tutorial. Aquí les había mostrado el efecto con esta imagen de Hawk de los X-Men, con el diseño no de los cómics sino de la película de primera generación, porque me pareció que el efecto de energía que usaron ahí podría servir bien para perdón por eso. Como decía, el efecto de energía que utilizaron en la película me pareció que se podría aplicar para un buen tutorial en este ejemplo. Se fijan, este rojo, pero para este tutorial haremos algo un poco más similar al cómic, utilizando en lugar de rojo un color azul, colores más fríos. Para empezar vamos a aplicar con el aerógrafo. Aquí yo no utilizo, si ven que no doy clic es porque yo utilizo los accesos rápidos del teclado. Empezamos con el aerógrafo. Aquí está la configuración de pincel por si quieren copiarla, aunque casi siempre lo uso por defecto. Vamos a empezar con una capa muy suave, casi ni se va a ver en realidad al principio, del color que va a ser nuestra base. Aquí todo el color del dibujo del personaje y el line art los tengo en capas por debajo, así no me tengo que preocupar de arruinar el dibujo o algo por el estilo. Y vamos a ver. Muy bien, aquí empezar con un brillo aquí, además nos sirve como una especie como de bosquejo de por donde vamos a aplicar el resto de los rayos de energía, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, y así trabajamos más fácilmente también. Si se fijan, evito pasar por encima de aquí en ciertas zonas, porque se supone que lo rodean. Eso sería ya agregar otro efecto aparte, sería después que lo voy a mostrar. Para no perderme, también voy a agregar los colores que estoy utilizando. Si se fijan, aquí tengo la energía original. Voy a agregar a la paleta en establecer, y la oculto para que no me estorbe. Ahora vamos a aplicar un poco de blanco en una capa nueva. No vamos a tocar esta. Si se fijan, aquí apareció ya una capa nueva encima. Así lo que dibuje aquí se va a ver por encima de este azul que ya apliqué, y si la pusiera aquí debajo se vería por debajo. Digamos, si con un blanco
aquí se mira que le pasa por encima. En cambio, si la capa nueva está encima de la que ya usamos, lo va a ocultar siempre. Volvemos, esta vez vamos a usar un pincel modificado que lo tengo aquí abajo. Esta es la configuración por si lo quieren copiar también. Y bien, ahora voy a ocultar estas tablas para tener más espacio de trabajo. Un momento. A ver, vamos a ubicarnos un poco mejor. Listo. Esto es una de las facilidades que tiene el Paint Tool, que nos permite girar el trabajo sin alterarlo de hecho y así poder trabajar más fácilmente. El pincel que ya les había mostrado, este es uno de los efectos que tiene, que se va difuminando. Por eso me encanta este pincel. Vamos a ver, eso es. Agreguemos un poco por aquí. Ahora no estoy haciendo con demasiado detalle porque esto ya se va a ver más detallado a medida que lo trabajemos. Agregamos un poco más, nos movemos un poco más hacia arriba y lo giro un poco también. Esta es otra herramienta, ya se la voy a mostrar. Regresamos con el pincel que tengo. A ver, esas configuraciones ya son aparte, uno puede personalizarlas. Este programa es especial para dibujo, estilo manga originalmente se supone, y por eso tiene un montón de facilidades que otros programas como Photoshop y otros no tienen, pero también tiene otras funciones faltantes, por decirlo por usar una expresión, que otros programas sí las tienen, y eso es lo único malo. Aunque de hecho si se puede llegar a trabajar con otros programas también, combinándolos y así tener más facilidad. Aquí estoy utilizando otro pincel distinto, perdonen que no lo avisé antes, que este es también personalizado. Ya aquí está la configuración por si les interesa. Vamos a subir esto un poquito. Ahí está la configuración y continuamos con esto. Este pincel puedo utilizarlo para distintas formas, cambio un poco el tamaño, y con este puedo ahondar el color, hacerlo más brillante. Si aprieto, estoy trabajando con una tableta, una Genius, es barata pero buena. ya va a empezar a cobrar regalías tan rápido. Este pincel me permite ahondar, así apretarlo un poco más y agregar más color, o si le doy muy suave también puedo difuminarlo. Así me ahorro estar cambiando de herramienta una y otra vez y trabajo un poco más rápido. Bien, ya tenemos aquí abajo, volvemos aquí arriba, agregamos un poco más de color aquí, que tiene que llegar un poco más hacia abajo. Ahí está, difumino. Perdón, un segundo. Continuamos. Muy bien. Y eso ya, bueno, ya tenemos una buena base blanca. Ahora vamos a agregar un poco más de color. Vamos a regresar con azul, pero no con el mismo que teníamos antes, sino que vamos a usar uno un poco más brillante y a la vez de un tono un poco más opaco. Ahí está. Si se fijan, este ya es completamente distinto, por decirlo de alguna forma. Se nota la diferencia por completo. Y este lo vamos a agregar con el aerógrafo, pero con una punta de pincel mucho más pequeña, porque este efecto lo queremos como para resaltar lo que ya tenemos. Por la configuración del aerógrafo que tengo aquí, que la pueden ver a este lado, puedo apretar un poco más. Aquí está el tamaño mínimo, lo tengo a 50, o sea que siempre se va a ver una reducción del tamaño a medida que apriete más o menos. Eso funciona en las tabletas, pero en cambio si trabajan con mouse eso no aplica. Pero siempre se puede simular agregando más y más trazos dependiendo. Voy a cambiar un momento para el mouse, espero que aquí me lo reconozca siempre. Sí,
puedo reducir un poco el tamaño y si se fijan puedo agregar aquí pinceladas y moviendo el pincel un poco hacia el lado puede hacer más grueso, más delgado el efecto. Luego se utiliza el difuminado, el borrador y luego el difuminado para lograr este efecto de aquí. Yo como tengo la tableta pues hago un poco más rápido así. Aquí vamos a agregamos más energía. Esto nos está sirviendo para resaltar más que todo. Ya después vamos perdón, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la palabra. Vamos a corregir todo esto para que darle un mejor acabado también. Esto es algo importante, siempre hay que cuidar el acabado de los trabajos que realicemos. Aquí aumento un poco y eso es. Hacemos más pequeño. Bien. La idea es, aquí también me salgo un poco de la línea que ya tracé, porque queremos dar la idea que es energía pura que se dispersa a partir de su cuerpo y es básicamente incontrolable. No sé, los que conozcan un poco de los cómics del personaje de Havok, es tan poderoso que hasta él mismo se tiene miedo. Queremos representar todo ese poder, esa fuerza que tiene con el dibujo. Vamos a girar un poco. Es esta herramienta de aquí, se llama, debería decir rotar, pero dice rotatar. Aquí estamos. Bien, continuamos con esto. Si se fijan, agrego menos aquí al centro porque se va juntando con lo que ya está debajo, y voy agregando más y más fuerte a medida que me alejo para simular el efecto, resaltando también esta parte. Agregamos un poco más de grosor, se fijan. Muy bien. Aquí se jugar no solamente con el trazo, sino que aquí el trazo, los colores, la profundidad, todo está. La idea es, bueno, la idea básica como en todo debería ser divertirnos básicamente. Todo lo que hagamos debemos hacerlo pues con ánimo, hacerlo que nos guste, para que quede bien. Perfecto. Bien, ahora ya tenemos mejor definido todo esto. Hagamos un poco para ver mejor. Si se fijan, ya va tomando la forma que queremos. Me quedo con este mismo, eso aquí. Vamos a usar el pincel modificado de este segundo que les mostré. Vamos agregando eso, difuminando un poco lo que ya tengo, solo en ciertas zonas, dejando la línea más o menos recta en otras. Y ahora nos acercamos para agregar un poco más. Este pincel también lo tengo configurado con el tamaño mínimo al 100, o sea que no varía su grosor, porque por el mismo efecto de difuminación que hace. Entonces eso me podría alterar un poco el trabajo. Y es similar al trabajo que les mencionaba de cómo hacerlo cuando están solo con el mouse. Si se fijan, mantiene su grosor. Muy bien. Ahora esta parte divertida, vamos a ver. Empezamos con el otro azul que teníamos. Aquí vamos a usar el pincel del bolígrafo. El bolígrafo da un trazo bien recto, eso nos va a servir, y esto va a ser en otra capa, porque esto lo queremos para una luminosidad, agregar más brillo todavía. Veamos, vean aquí,
aquí en el modo, no olvidamos, aquí vamos a ver luminosidad. Si fijan, se vuelve blanco, pero mantiene un poco el toque de azul que tenía originalmente, y eso es algo que queremos. Y dirán, ¿por qué hacer esto si se mira un trazo recto y seco en medio de un efecto de energía? Porque no solamente lo vamos a dejar, sino que también vamos a difuminar un poco ciertas partes nada más que queremos conservar rectas, se van a quedar así. ¿Por qué no hacerlo con otros pinceles? Bueno, porque son zonas amplias las que queremos conservar, y difuminarlos después en otra forma sería un poco más complejo. Aunque también se puede, eso es, si fijan, aquí mantiene bastante el color azul por el fondo, y como decía, se pueden utilizar los otros efectos que se le dan. Esto es de ensayo y error, seguir practicando siempre y buscar la forma, el método con el que nos sintamos más cómodos. Este tutorial que estoy haciendo para ustedes es solo una guía de uno de cientos de métodos que existen, por no decir miles, para realizar este efecto. Este es el método que utilizo yo, así de simple. Ustedes pueden utilizar el que más les guste, el que más les acomode, y en condiciones de arte nadie puede decir que tiene la razón o que está equivocado, porque son cientos de formas las que hay de realizar las cosas. Sería ridículo que dijera que esta es la forma correcta y solo así lo pueden realizar, o algo por el estilo. Bueno, agregamos un poco más de brillo acercándonos al centro, que agrega un poco más, y lo difumino un poco. Muy bien, si se fijan, esto ya va quedando un poco más logrado el efecto. Y volvemos con este azul. Aquí se nota blanco en ciertas zonas, pero cambia a ser azul de nuevo en otras, y ese era el efecto que quería, por eso la luminosidad. Si utilizara el otro tono de azul que usamos, o el blanco en sí, el efecto sería completamente distinto. Es experimentar, probar, a ver con qué nos sentimos cómodos, y agregando un poco de pincel para que el difuminado se vea un poco más fuerte aquí. Muy bien. Aquí también aprovecho la forma del bolígrafo. Puedo quedarme el borde del trazo sin pasarme, porque como estoy trabajando todavía por encima del line art, si me pasara, digamos, hiciera esto, lo tapo y se me va todo el trabajo que estoy haciendo hasta ahora. Y difuminamos un poco el borde superior. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a agregar un poco más de color aquí. Este borde siempre azul. Esta es una de las facilidades que da el difuminado. Espacios vacíos como el que quedó aquí se cubren, se rellenan. Vamos a darle un poco. Se ve, si fijan, ya queda un poco más marcado, más prolijo. Vamos a agregar un poco más de grosor a este rayo de aquí. Aquí no hay problema que lo marque de nuevo, bueno, lo que ya había difuminado, siempre que no arruine las líneas rectas que ya tenía. Eso es. Porque el efecto se mantiene siempre que lo haga con cuidado. Ahí está.
como dije, es prueba y error, ensayo una y otra vez, intentarlos hasta encontrar la forma y el método en que con que nos sintamos más cómodos. Ahí está, un poco más, ahí está. Bien, ya tenemos un poco más de luz, más luces, más fuerza también para las ráfagas de energía. Y aquí algo que no sé si fijaron en otros lados que también he hecho, normalmente mantienen el borde recto, lo dejo a cierto lado y el difuminado al otro, pero en algunos casos, por ejemplo aquí, invierto el orden y así se logra más un efecto como que las bandas de energía incluso tienen hasta ciertos puntos logran tener algo de forma física. Espero que por lo menos eso se note un poco, porque esa es la idea al menos. Y ahí está, difuminamos un poco. La idea de la capa de luz, como mencioné antes, era esto, que al pasar el pincel por el blanco se vuelva un blanco muy brillante, fuerte, pero al salir se quede siempre con el azul. Los distintos efectos de capa, los distintos modos son ya con el que nos acomodemos, el que nos sirva más. Aquí tengo que agregar un poco de blanco para que esto funcione mejor. Pero antes, eso es. Regreso a esta capa con el pincel que tenía antes configurado con el blanco. Ups. Ahí está. Fijan aquí, marcó, usé el borrador un poco, cuidado de no arruinar este lado de aquí. Listo. Vamos a hacer una trampita aquí usando el aerógrafo para aplicar un poco de blanco, y este ya después lo puedo correr con el pincel modificado que tenía. Eso es. Bien, ahora continuemos en donde nos quedamos con esta capa de luminosidad, agregando un poco más de fuerza aquí. Este sí quiero que sea azul, y ahora difuminamos. Aquí, si se fijan, se cambia un poco a un tono aqua. Eso es por las capas del fondo que tengo. De hecho creo que eso resulta en realidad con distintos tonos mezclados, pero también ahí eso es gusto de cada quien. En fondos yo mejor casi no hablo porque yo mismo acepto que me quedan horrendos. Muy bien, ahí está. Y difuminamos el borde de aquí para que se note la energía. Y ya había uno, aquí va otro, y esa es la idea. Si fijan, este de aquí no llega a tocarse jamás, que de hecho están muy separados, pero aún así sigue la misma línea con este de aquí. La idea es que se vean como una banda, y aquí viene otra un poco separada junto con este difuminado, esa línea borrosa de aquí de fondo, para dar un efecto más completo. Que agregamos una que nos hace falta aquí para completar, y esta sí la voy a difuminar un poco más fuerte por ambos lados. Bien, eso es, más de este lado. Y ahora ya tenemos un efecto mucho más logrado. Podría incluso tomar el celeste clarito y con el aerógrafo de nuevo ya con pincel grande agregar en ciertas zonas en las que considere que hace falta un poco más de brillo, de destello. Perdón. Muy bien, un poco más aquí, más en los bordes más separados, porque se supone que es energía pura lo que está liberando. Y eso es, un poco más, un poco separado ahí. Muy bien, este
este efecto quería que se lograra un destello, un brillo. Se puede hacer de distintas formas y esta es una de ellas. Otra forma es, digamos, en Photoshop se puede utilizar el desenfoque gaussiano, que a mí me encanta hacerlo, pero este quería que fuera un tutorial por completo en SAI. Ya no sé si a alguien le interese, podría llegar a hacer otro de uso conjunto de programas como Photoshop y el SAI, que son los que más utilizo yo, y mucho mejor. Si se fijan, ya tenemos, se ve la energía, los rayos más concentrado. Ahora, ¿qué le falta? Así. Otro efecto que le falta lo voy a hacer en este mismo grupo de capas de energía, aunque debería hacerlo en el de los colores, pero lo voy a hacer aquí por debajo. Si se fijan, aquí la capa, esta es la nueva, esta es la primera que agregamos, la del destello. Lo que voy a agregar son unos cuantos reflejos, importante de cuando dibujamos energía, que es, digamos, rayos de energía, luz, etcétera. Son rayos lumínicos y por lo tanto van a afectar las cosas. Aquí vamos a ocupar un tono un poco más claro y voy a utilizar los pinceles modificados que les mostré al principio, estos de aquí. Empezar un pincel al agua en un poco de modificaciones. Vamos a agregar un poco de, vamos a agregar unos cuantos reflejos en el traje, porque la luz va a dar en su propio cuerpo al concentrarse antes de dispararla. Se supone que esa es la idea, entonces tiene que verse. Vamos a agregar también un poco por aquí. Introducimos este pincel, tiene que, eso es, bien, ahí está, y un poco por este lado aquí. Importante esto, tenemos que al agregar los destellos, los reflejos, mejor dicho, destellos no, los reflejos, debemos seguir los contornos del cuerpo, o sea, o mejor dicho, del objeto, ya sea una persona, una mesa o lo que sea que está recibiendo la luz. Por ejemplo, aquí esto lo difumino más porque llega más lejos, entonces se pierde un poco, se expone. Muy bien. Ahí está. Vamos a movernos a la siguiente zona, que sería aquí el hombro. Si se fijan, paso por aquí. Aquí tengo que agregar de este mismo haz de energía, la misma ráfaga. Tengo que agregar reflejo no solamente en el hombro, sino que también en el rostro. Esto es una parte importante porque tenemos que fijarnos bien en dónde va a pegar la luz y ahí agregar los destellos. Aquí ya tenía algunos de su traje, pero vamos a mezclarlos un poco con los de la ráfaga para dar un mejor efecto. Igual en el brazo, aquí en la tela esta, se supone que es una tela bien opaca que absorbe poco la luz, pero vamos a modificar un poco porque la luz es una luz intensa la que produce, y eso es. Juego con el tamaño de pincel para lograr un difuminado mayor o menor dependiendo de lo que necesite. Eso, ahí está. Mucho mejor. Se mantiene como ya tenía, como dije, tenía reflejos originalmente esa zona. El difuminado no tocó las anteriores porque está en una capa mucho más abajo. No voy a mostrarlas porque es un desastre ahí abajo. Bueno, tal vez sí al final del video. Y ahora agregamos un poco más de reflejos en la cara. Tenemos que seguir siempre los contornos de los objetos, en este caso del rostro. Esto es algo complejo porque el rostro humano, como ya saben todos, tiene una serie de curvas y formas más complejas que otras zonas. Por ejemplo, el brazo que acabamos de pintar es más o menos recto,
por decir, o curvo, según como lo veamos. Aquí, eso es. Quiero que se vea siempre el tono azul, pero difuminado, porque es muy bien, ahí está. Entre más lo difumino, menos se mira, obviamente, pero quiero que se note siempre como un destello producido por esta misma ráfaga que él está lanzando, sin ocultar del todo las sombras y luces que ya teníamos. Detalle importante en la nariz. La nariz es una zona que refleja bastante la luz. Vamos a agregar aquí un destello más o menos suave, y aquí a este lado vamos a agregar uno más fuerte. Incluso voy a agregar un poco de blanco. Lo agrego con el bolígrafo, tal como hicimos estos efectos especiales de aquí. Agrego un poco del blanco, eso es, bien, y lo difumino con el pincel. La nariz, una zona que refleja bastante el color, en algunas personas más que en otras, no quiero decir por qué, pero ya todos sabemos. Pero es así, por lo tanto es una zona que debemos cuidar bastante a la hora de trabajarla. También la forma, el conjunto del rostro, debemos cuidar los detalles, a la hora, la expresión, porque se vería raro, digamos, si le hubiera puesto una cara que tuviera, demostrara que tiene sueño, en lugar de una expresión así agresiva. Todo eso parte del conjunto de la imagen. Ya tenemos los destellos hechos aquí. Veamos de este lado. Muy bien. El color que estoy utilizando utiliza un poco las capas superiores e inferiores, pero en realidad se mantiene tal y como lo estoy dejando. Eso es. Y aquí agregamos un poco más. Si difumine más hacia abajo, pues zona más alejada. Eso es. Muy bien. Detalles en la mano. Aquí es importante porque esto, una zona oscura, muy cerca de una fuente muy brillante de luz, por lo tanto va a tener unos reflejos más potentes, por decirlo de alguna forma. Aquí juego con el pincel siempre. Cambiamos el tamaño un poco para agregar una línea más fina aquí, manteniendo las sombras también, o de luz y sombra. No sale por aquí porque está el dedo, produce un poco de sombra sobre su compañero de al lado y cubre una buena parte de la luz por la postura. Un escorzo un poco complejo, pero bueno. Muy bien. Esto solo es un ejemplo. Listo. Nivelamos y tenemos nuestra ilustración terminada. Bueno, y ya esto sería solamente de agregar un poco más de luces en la capa de destellos, como hicimos aquí. Hago un poco, digamos, por este lado o por acá. Nivelar todos los reflejos y todo lo demás, pero eso ya sería para agregar más cosas al dibujo. Hay que tener cuidado también de que si vamos a agregar, no pasarnos porque estaríamos saturándolo y el conjunto quedaría al final, no sería lo que buscamos y quedaría feo. Para terminar, cerramos esto. Yo uso grupos de capas para no confundirme, porque uso tantas capas que sería un desastre si las dejara todas juntas. Para finalizar, quería mostrar un par de ejemplos con básicamente la misma técnica. Digamos, unos cuantos rayos aquí, una noche, tormenta. Lo que hicimos fue siempre usando el destello, un azul muy claro, muy claro, un celeste muy claro, para hacerlo el reflejo. Luego con el pincel, el pincel de bolígrafo, mejor dicho, que sí,
este bolígrafo, agregamos las líneas blancas, buscando líneas rectas y todo eso, y luego difuminando un poco, ya sea en la línea por completo o cierto lado de la línea nada más, en distintas partes, conservando también mucho el borde recto que le da esa especie de efecto de los relámpagos que buscamos. También, digamos, un phaser al estilo Star Trek, un haz de luz. Aquí buscamos mantener una línea recta, podría hacerse con este pincel que les mostré antes, que es un pincel con cierta modificación también. Aquí está la configuración para los que les interesa, y buscamos dejar los lados, los bordes lo más recto posible, luego, pero siempre difuminamos un poco para que no se vea demasiado sólido, dejando también el borde muy difuminado. Podría ser también un haz un poco más sólido, o incluso el reflejo al golpear en algo. Aquí tenemos el borde original, el punto de origen del haz, y reflejos que se ven, esto de aquí y esto de acá, son, por decirlo, son como reflejos que deforman al tener la energía que sale de este lado, que el haz principal, que es este. Bueno, y espero que les haya gustado el efecto, que haya servido un poco, aunque sea ya ¿qué más haría falta? Creo que solo eso. Cualquier dudas, sugerencias para otros tutoriales o lo que sea, aquí en la descripción del video y en los comentarios me pueden dejar. Y sí, ya, solo eso. Espero les gustara, mucho gusto, y buenas tardes o noches o lo que sea. Adiós.